Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, listos para iniciar el programa con ustedes desde esta mesa de trabajo, desde este espacio armonioso, donde tenemos muchos colaboradores. Saludos a todos ustedes y gracias por engancharse a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, en www.rtp.es. Y nada, en todas nuestras plataformas para compartir. Semanita movida, creo que se seguirá moviendo, Doménica. Estamos como Aquí, buenos días. Buenos días, a manera temblor, a manera sismo, cómo se mueve la semana, se mueve también la consulta popular. De hecho, hay un enjambre de sismos en el Manabí. Sí, inclusive. Y un enjambre de sismos políticos en el Ecuador entero. En el Ecuador entero. La verdad es que nunca nos quedamos cortas de noticias, cortas de impresión también de que se van cambiando ciertas cosas, moviendo ciertas otras. En temas políticos, como lo decía, se viene una asamblea, una pregunta sobre si se puede hacer o no una asamblea constituyente. Nosotros los ciudadanos lo contestaremos en la consulta popular, será una de las nuevas preguntas. Ya, deje que solo le quería un poco hablar sobre el tema, porque yo me quedé dando vueltas, yo no he leído mayor cosa sobre eso, sí quiero que se profundice. A ver, solo para hacer para hablar del tema de la semana y que ojalá quede zanjado no como un problema de hoy, sino pensando en cómo vamos a enfrentar los próximos meses cuando no exista el subsidio. Decir primero que lo que ocurre en la Asamblea Nacional a veces tienen unos debates de tristeza para el país que no se compadecen del momento que estamos viviendo, hablando de todos los grandes problemas que tiene el Ecuador. ¿Como el de ayer, dice usted? Sí, Dome, porque horrible, viene una carga de agresividad, de descarte, al contrario, de ida y vuelta, una cosa que es insoportable ver. Yo suelo ver estas intervenciones porque se saca mucho de ahí, pero insoportable. Qué penoso que suceda eso. Ahora, quiero resaltar y rescatar la intervención del presidente de la Asamblea. A mí me pareció que él se mantuvo, que fue muy ecuánime, nunca se salió de casillas y simplemente repitió por 2 o 3 ocasiones que esa no era la manera de debatir. De ningún lado, pero haciendo a un lado esto, porque ¿de dónde se origina el problema? Justamente en el pedido para que se rechace, pedido por la Revolución, a la que no se le dio paso, pero sí al asambleísta Esteban Torres de ADN, para que se respalde la decisión de la eliminación del subsidio. Y luego viene la contradicción, ¿no? Porque dicen hoy la Revolución Ciudadana está en contra de la eliminación del subsidio, pero que su líder máximo en el año fulano de tal, en tal lugar, sacaron dijo que estaba... exactamente. Entonces yo me tiro en los cabellos, créanme. Yo sé que hay una fuerza que está representada del expresidente Rafael Correa, pero si seguimos comparando, si se siguen comparando las decisiones que se toman hoy y querer decir en ese momento también estaba de acuerdo el otro, oiga, si hablamos de contradicciones, este gobierno también entró en contradicciones, porque primero que habló de la disminución del costo del diésel y que iba a mantener los subsidios. Si hay contradicción, lo que hay que decirle a la gente es por qué. Y sobre todo que los tiempos cambian. A veces no es porque no quieres cumplir tu palabra, sino porque realmente los tiempos y las necesidades del país cambian. Y ahí es donde usted bien lo señala. La explicación, si el presidente o quien sea del gobierno que tiene la voz para este tema, darlo a conocer y explicarlo detalladamente a la ciudadanía, yo creo, sinceramente, Maffer, que la gente lo va a entender. Claro, pero tú no puedes decirle, ay, tú te estás contradiciendo, pero ustedes también, pues. Porque todos tenemos el mismo objetivo, todos queremos sacar adelante el país, todos ya conocemos que económicamente estamos en soletas, que necesitamos dinero, que el subsidio es un tema que se viene arrastrando y que se ha intentado por gobiernos anteriores también eliminarlo y sin suerte. Entonces, si toca arrimar el hombro, yo estoy segura que el Ecuador entero lo hará. Ahora, con la explicación del caso. Sí, pero también con el sustento, Dome, porque a mí lo que me preocupa es que la política pública no se puede ver como un anuncio de una cadena nacional y luego como intervenciones en entrevistas. La política pública tiene que estar en un marcado, cómo lo vamos a hacer y cada mes qué es lo que va a ocurrir. Y que haya más claridad, porque está bien, se están hablando de compensaciones, pero que no son compensaciones eternas. Entonces, de aquí, luego de 8 meses, luego de 4 meses, ¿qué va a ocurrir? Porque lo que yo no quiero es paralización.
Pues yo no, yo lo que no quiero es que entremos en un 2019, en un 2021, 2022, donde comenzó a encarecerse todo y para el país se le hizo más complicado, una pérdida millonaria por las paralizaciones. Entonces hablemos de qué va a pasar de aquí a 8 meses. No, O y sea, sobre eso es política pública. Para mí, tiene que tener números, evaluación o ajustes, porque también hay algo. Si uno de los objetivos, como se dijo ayer en la Asamblea Nacional, era la eliminación del contrabando y salió directamente mencionado el alcalde Aquiles Álvarez con su proceso AAA, hay que decirle también al país si eso, porque ellos dicen que es cierto, yo no soy juez y no soy parte, desde que están cerradas las gasolinas, ¿cuánto se ha disminuido el contrabando? Pues, para empezar. Y si el contrabando continúa, ¿qué pasa con las otras que venden, partiendo la tesis del gobierno, y que sigue saliendo el contrabando? Pues ¿dónde está ahí la fiscalía y la investigación? Bueno, si ya nos vamos a sincerar, pues digámoslo abiertamente. Pero lo que quiero insistir es en esto. Si este gobierno tiene el poder, y tiene el poder popular, y tiene el apoyo, yo sé que hay que mostrarle la cara también al rival, pero ¿no es mejor concentrarse en decirle a la gente el por qué hay un cambio de parecer? Y sobre todo que a la larga termina afectando es al bolsillo de los que más necesitan, que los que menos tienen, que son los ciudadanos comunes, y no a las grandes mayorías, a las grandes potencias ni de transporte ni de combustible. Maffer, 11:08, tenemos a nuestro primer invitado, solo para... En el marco que estamos hablando, ADN modifica resolución sobre la eliminación de subsidios al diésel y también exhorta a las mesas de diálogo. Vamos a ver qué pasa de ahí. Esto es para alcanzar justamente el respaldo de 3 votos de Pachacutic, que justamente ADN tuvo que cambiar el texto de apoyo de la eliminación del subsidio al diésel, Maffer. Y también el gobierno y parte de los transportistas de Carchi llegan a acuerdos para que el paro de los transportistas cese. Bueno, algunas cosas para comentar. Esto de lo que uno coge el teléfono no debería verlo porque me acaba de llegar una noticia terrible, pero enfoquémonos. Gustavo Gaitán, a los tiempos que podemos conversar con usted. Está perfecto, ya lo vi que se estaba ajustando ahí la corbata. Gustavo, ¿cómo le va? Buenos días. Gustavo tiene apagado el micrófono. Gustavo Gaitán es periodista colombo-ecuatoriano, es escritor, consultor político. A ver si... Ahí está. No, mentira. ¿Ahí fue? No, señor, está... Usted se ha automuteado, usted se ha boicoteado su libertad de expresión. Mientras tanto, Gustavo Sí. Soluciona el tema, su tocayo, Gustavo Petro, justamente, presidente de Colombia, no sé si le va a gustar eso. Tocayo, nada más de nombre, le concede la ciudadanía colombiana a Jorge Glass, expresidente del Ecuador. Ahí nos escucha para ver si nosotros a usted, Gustavo. Ya, ahí estamos. Decía yo, no sé si me había oído, que su tocayo, Gustavo Petro, justamente le concede la ciudadanía colombiana a el expresidente Jorge Glass. Queríamos saber, Gustavo, cuál es la situación legal de esto, qué otras consecuencias se pueden tener por el hecho de contar ya hoy en día con esa nacionalidad colombiana. Bueno, muy buenos días, Doménica, muy buenos días, María Fernanda. Gusto estar de nuevo con ustedes. Así es, ya es un hecho. El día 16 de septiembre, la cónsul en Quito le tomó el juramento al ex vicepresidente Jorge Glass y él aceptó la nacionalidad colombiana. En este momento en Bogotá están tramitándole lo que es su cédula de ciudadanía con sus respectivas fotos y huellas dactilares. No hay duda que que podría llamarse una acción que genera tensión entre las relaciones entre Colombia y Ecuador, es una estrategia del presidente Petro. El presidente Petro desde hace algunos meses venía insistiendo en que el ex vicepresidente Jorge Glass era un preso político. Parte de esa visión que tenía el actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, se deriva de su concepto de paz. O sea, en Colombia estamos implementando todo el proceso de paz que se organizó de cara a las Naciones Unidas con las FARC. Eso ha generado una cantidad
de elementos jurídicos y legales, como por ejemplo la reparación, la verdad, la no repetición, que son elementos que tienen que ver fundamentalmente con la desmovilización de guerrilleros y su participación política. Podríamos decir que en Colombia este proceso de paz que dio, por ejemplo, el derecho de la oposición. Si no hubiera habido un derecho de la oposición, probablemente el presidente Petro no sería el presidente de los colombianos. Ahora, Es decir, la figura que ha aplicado el presidente Petro, otorgándole la nacionalidad al ex vicepresidente Jorge Glass, es evidentemente una jugada legal para lograr la libertad del sí, presidente a través de esta figura de la nacionalización. ya, Gustavo, yo por acá tengo información no para corroborar lo que estás diciendo, porque de hecho Cancillería sacó un comunicado diciendo pues que no tenía conocimiento de lo que de esta solicitud, de esta aplicación y tampoco del otorgamiento de la nacionalidad, y que Jorge Glass sigue siendo ecuatoriano y en todo caso pues que tendrá que cumplir sus penas. Pero quiero dejar el asunto legal y me quiero quedar en la jugada política. ¿Qué gana Petro realmente con esto? Bueno, Petro país me refiero, no me refiero a Petro presidente. Yo creo, a mi manera de ver, que ya se habían dado una serie de actos inamistosos del presidente Daniel Noboa contra los colombianos y específicamente contra presos que estuvieron detenidos y fueron expulsados a la frontera. Uh-huh. Pero además a mí me llamó muchísimo la atención el trato que le dio el presidente Noboa el día de su segunda posesión presidencial, cuando el presidente Petro visitó y no lo quiso atender. El presidente Noboa no quiso atender a Petro porque venía a hablarle precisamente del caso de Glass, venía a solicitar. Y después de eso, pues vino el famoso incidente que todos conocemos de que el presidente colombiano viajó a Manta porque pues quería escribir, es la versión de él, y el ministro de Interior, Reinberg, lo acusó de haberse reunido con el delincuente Fito y haber coordinado una especie de proceso de entrega. En fin. O sea, todos este cúmulo de actos inamistosos, la expulsión de colombianos a la frontera, y a mi manera de ver, las actitudes del presidente Noboa respecto, por ejemplo, a la visita de Marco Rubio, seguramente no cayeron muy bien en Colombia, y sabemos que Colombia, México y Brasil en este momento constituyen el eje progresista en América Latina. Seguro. Ahora, un paréntesis nada más. Entendía que se había convocado o creado una comisión especial de Colombia para venir a Ecuador y conocer a qué vino el presidente Petro, considerando que no estaba de vacaciones, pues no, estaba con recursos de los colombianos acá. ¿Se creó esa comisión? No, realmente esa noticia es una noticia de segundo plano. En Colombia no tiene ninguna importancia. Realmente es un caso superado. El tema de la visita del presidente Petro. Pero esta situación con el ex vicepresidente Jorge Glass vuelve a abrir este capítulo de tensión entre Bogotá y Quito por fundamentalmente el tema de que el gobierno colombiano considera al ex vicepresidente Jorge Glass un preso político y que aunque no ha sido notificada legalmente todavía el gobierno ecuatoriano, pues ya solicitó que sea repatriado a Colombia Jorge Glass el propio presidente Petro en su cuenta de X. Gustavo, ¿qué reacciones tenemos en América Latina y en Colombia con esta situación que se está viviendo entre nuestro país y Colombia? Ya que, digamos, la extensión de nacionalidad la hace el presidente colombiano a un preso, preso político ecuatoriano, y eso ha tenido algunas de las reacciones como la del Grupo de Puebla y también de México.
Bueno, yo diría que lo que se piensa dentro de Ecuador, de que es la figura de Jorge Glass y específicamente de la acción que está emprendiendo el gobierno colombiano para repatriarlo, es muy diferente de lo que piensan fuera del país. Ujú. Eh, digamos, yo veo las opiniones en el Ecuador que todo el mundo dice, pues el presidente Glass es un condenado por diversos actos de corrupción, una cantidad de juicios, en fin. Pero en el exterior se recuerda fundamentalmente que el expresidente Glass recibió asilo político en la embajada en la embajada mexicana y fue extraído militarmente con un grupo de policías. Eso es un acto bárbaro y realmente condenado por la comunidad internacional. La ruptura de relaciones entre México y Ecuador fue por Jorge Glass. Entonces, no se puede ser tan, digamos, tener una lógica binaria en este caso, en blanco y negro, para decir que simplemente Jorge Glass es un delincuente que está condenado por la justicia y no hay nada más que hablar. La verdad es que yo dudo mucho que el gobierno ecuatoriano entregue a Jorge Glass al presidente de Colombia, porque eso tendría un costo político en el Ecuador enorme Sí. para el presidente. ¿Sabes? Sí, sí, enorme. Y de hecho se la jugó frente a lo que tú recuerdas bien, el rechazo internacional de la incursión a la embajada, pero era una cuestión política. Lo único que si bien es cierto, te dije, Gustavo, que dejáramos el tema legal, es, vaya, pues el gobierno nacional no ganaría políticamente con una salida de Glass, pero si se hicieron los trámites, evidentemente debía conocerlo el gobierno nacional. O sea, esos trámites de que alguien vaya, porque el señor está en la roca, el señor Glass está en la roca, no es que te hice cita y voy para allá, alguien debió saber si es que eso se dio en el gobierno central, de que alguien fue de Cancillería, Relaciones Exteriores, a hacer todo este papeleo. Ok, y lo dejo ahí nada más, pero ¿conoces, Gustavo, de repente, qué tan cercana es la relación del expresidente Rafael Correa con Gustavo Petro? Oh, perdimos la señal con Gustavo. Hello, bueno, estábamos conversando con Gustavo, él es experto, es conocedor en la materia, estábamos conversando con Gustavo Gaitán, sobre esta última noticia que, por cierto, estábamos hablando de la marcha y de repente ya nada era marcha. Todo era lo de Petro. Es que termina siendo como que los que están con la misma ideología en el mundo se agrupan, los presidentes, y los que están con otra ideología hacen otro grupo. Ay, benditos sean los tal, grupos. Así tal. Y yo no sé si Cancillería aquí se soñó que eso iba a pasar con es que esta noticia que a mí me cogió por sorpresa, lo de Petro. A todos, bueno, a mí también no puedo hablar por todos, pero acá, Dome, lo que me llama la atención es lo siguiente: para tú entrar al centro de rehabilitación, tú debes registrarte, ¿ya? Tú vas, hay una lista de cada persona que se registra y tienes que saber cuál es el grado de relación con esta persona. Pues si está tu abogado, pues ya saben que es tu abogado, pero cada persona que va a la roca, a la máxima seguridad. No es que no estamos a la oficina de la esquina. Sí, bueno, tampoco estamos hablando con la población carcelaria, digamos que no... Y no, pues menos peligrosa, no, y aparte, según la clasificación que tiene. Peligrosa y un privado de libertad como es Jorge Glass, pues no, que no digamos que no es... Ups. Ya, X. Ok, no es un X, gracias. Entonces, no sé cómo se hacen todos estos papeleos, pero yo insisto, me quedo con la versión de Cancillería, que no han conocido absolutamente nada y que reafirman que pues él sigue siendo ecuatoriano y que tiene penas que pagar, que tiene que cumplir en el país. O sea, imagínense, increíble, ¿no? Increíble porque termina siendo lo que le menciono, o sea, es la lectura que tenemos todos los ciudadanos, yo creo. Tampoco digo, no debería decir todos, pero casi todos, pues, ¿no? De ver que los unos se alían y entre los de izquierda, por decirlo de una manera, porque ya no sé hasta qué término más obsoleto, izquierdas y derechas. No, pero es importante. Durán, una menor de 16 ¿Por qué es obsoleta? años. Obsoleta porque yo creo que ya el tema de las ideologías ya como que... No lo siento ya tan, en la práctica tan dado, ¿no? Pienso que es más...
es algo que quedó en el pasado, que ser de izquierda o de derecha, que hoy en día más bien casi todos quieren ser centro derecha, centro izquierda. ¿Sabe? Es que para mí las ideologías son como los principios y los valores de vida. Sí, Lo que debería marcan, de ser. Lo que marcan lo que eres. Por supuesto, es y que como así debería de ser. tú comprendes el mundo y qué política pública crees tú que le funciona al mundo y qué cambios merece el país. O sea, para mí eso, por eso yo nunca he descartado la ideología. Y yo he leído, he escuchado que estamos en... Sobre todo los políticos. Los sí, políticos son los que dicen, no, yo ya no en soy la tercera ni izquierda ni vía, derecha. en la cuarta vía, que al ciudadano no le importa. O sea, mira, yo no lo sé. Justamente ahora nos estamos discutiendo ya ni siquiera sobre izquierdas o derechas, sino sobre los extremos de estas posiciones. Y Mafer, esos extremos han vuelto al mundo, a la ciudadanía en general del mundo, intolerable. Ya hoy en día la gente está cada vez más intolerante a respetar la opinión ajena. Mire usted lo que pasó la semana pasada con el activista en Estados Unidos. Charlie lo que ha pasado. Kirk. Sí, y que muchos no conocíamos de Charlie Kirk. ¿Usted lo conocía? Muy poco, muy poco, pero era porque apareció, pero claro, no porque yo seguía sus declaraciones. Y así sucede, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco el espejo a nivel mundial de la intolerancia que estamos viviendo de pensar distinto, ¿no? En el tema de las ideologías es también muy, muy aplicable. 11:23, momento de hacerles una recomendación para aquellas personas que hoy, ombligo de la semana, día miércoles, quieren ir al Mi Comisariato. Recuerden que gracias a Banco Guayaquil tienen esa gran promoción que con cada $8 de compra usted recibe el doble de stickers para completar la cartilla y así hacerse acreedor a los contenedores, esos plásticos que están increíbles. Esto es gracias a Banco Guayaquil. Recuerde que siempre Banco Guayaquil está pensando de qué manera solucionar la vida a sus clientes. Usted me estaba conversando sobre una constituyente. Sobre una constituyente que es el cambio, el nuevo cambio que ha habido en estos días, bueno, no en estos días, ayer y hoy pues en la mañana nos informamos también del tema que se planteará esa pregunta en la consulta popular. Así que los ciudadanos tendremos que analizar si el país para una de las herramientas que tiene el país luego de la consulta es justamente irse a una constituyente para hacer una nueva constitución. Si bien es cierto, las eventualidades pueden hacer que tú cambies las estrategias, el objetivo no debe ser cambiado. Y el objetivo era cambiar esta constitución o lo que más se pudiera de ella, porque definitivamente era lo que imposibilitaba que cualquier gobierno que no sea el de la revolución pueda gobernar. Paréntesis, creo que a estas alturas hasta el correísmo se le haría imposible gobernar con la constitución que dijeron que iba a durar 300 años y que ganó con 60% de aprobación en las urnas y que generaron un par de leyes que luego fueron modificadas, como por ejemplo la reforma al Código Orgánico Integral Penal que se hizo 3-4 meses después de haberse aprobado. Pero yo decía que no pueden cambiarse los objetivos y ahí es cuando yo me pierdo un poco. ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional? ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional? No, me refiero a la práctica, Dome. Claro, yo estoy contestando en la práctica. Poder gobernar. Sí, pero poder gobernar para poder cambiar el futuro del país, digamos. Ya, ok, le pongo eso como el objetivo. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Y es que hemos pasado de primero hablar de una constituyente para luego hablar de una consulta donde los cambios... La primera propuesta de consulta, el cambio más radical, tenía que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la posibilidad de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. El replanteamiento luego fue que ya no vayan a juicio político con esa posibilidad, sino que se necesiten más votos para declarar inconstitucional una ley. Y entonces nos quedamos encajados o enganchados de una consulta popular. Y luego de nuevo estamos hablando de una constituyente. Yo digo, al final, en serio, ¿qué es lo que se va a querer? Creo que de repente la pregunta va a partir de algo que se ha repetido muchísimo, que es que el soberano decide todo, y quizás con eso sea la salida para que se haga borrón y cuenta nueva de lo que ya la Constitución actual te limita. Por ejemplo, no puedes tener una constitución de plenos poderes. No sé hacia dónde está dirigiendo, porque no tengo el texto de la pregunta y tampoco de los anexos para saber qué quiere el gobierno. El país necesita un cambio, en eso vamos a coincidir. Ahora pero
¿Tendremos que? Tendremos que ver en estos días y en la próxima semana los constitucionalistas que tendrán las tesis, unos a favor de la constituyente y otros pues que no estarán necesariamente en esa línea, porque pensarán que para poder gobernar, para poder cambiar el país, no se necesita una constituyente. Yo soy de la idea que sí necesitamos una constituyente para crear una nueva constitución. Estamos dándole vueltas y hay que hacer un ejercicio para los conocedores de la materia. ¿Qué se debe cambiar de la Constitución? Claro. O sea, yo quiero que me digan puntualmente qué es lo que se debe cambiar de la Constitución. Claro, no serán todos los artículos, pues, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo fundamental que hoy le impide al gobierno y al anterior gobierno gobernar? Vamos, Bueno, Consejo de Participación Ciudadana, eso, me lo ahí comí, vamos, ya. Regreso a los 3 poderes, ya no tengo tampoco Consejo Nacional Electoral. ¿Quién sabe si ponen reelección indefinida? Si cambian en la Es Constitución. posible, pero ¿eso te impide gobernar? No te impide gobernar. No te impide gobernar. Eso te impide continuidad de la persona, pero no del modelo. Del modelo. Y habrá que ver, claro, porque lo ideal sería que los modelos trasciendan a las personas, que los líderes que aplican los modelos sean transitorios, como todo en la vida, todos nacemos y nos vamos a despedir de este mundo, queramos o no, y que los modelos que sean realmente eficientes, que se apliquen a las ciudades, a los países, puedan continuar. Sí, entonces, por acá me están escribiendo, sí, pero hagamos el ejercicio jurídico. Ok, hagamos el ejercicio jurídico de Nos qué es vamos lo a que la pausa, necesita, amerita la retirada. ¿Qué le dicen? Ah, no, me están hablando sobre lo de Petro. Deja que me pongo los lentes. Los lentes, dice, los ojos. Mis ojos, la extensión de mis ojos. Es una intromisión descarada de Petro en los asuntos judiciales del Ecuador. Amerita la retirada del embajador de Ecuador en Santa Fe de Bogotá. Estaba pensando eso, pero me parece un poco drástico. ¿Por qué? Un poco drástico retirar al embajador nuestro allá. Es romper ya relaciones. Bueno, están rotas, la verdad. Sí. No, con Colombia no. Sí, pero con Colombia no están rotas. Sentarse el presidente Petro y el presidente Noboa a dialogar de algún tema, creo que es algo bueno. O sea, sobre este tema no. Sobre este tema no. En política nunca se sabe. La verdad de que hecho, nada está dicho. De hecho, no. ¿Cuántos líderes opuestos se han sentado a nivel nacional y a nivel internacional? Así que fíjese que lo invitó hace poquito nada más a la posesión. Sí. Y eso que es se han verdad, dado su es verdad. round. Se habla como con y mexicana. que se dieron ahí, por ahí, igual estuvieron ahí juntitos. Sí, ahí se dieron esos mensajes subliminales, tan políticos, Dios. Y que después salió Petro. No, oiga, es que lo de Petro es demencial y eso era lo que quería preguntarle. Oiga, también ayer oyó lo que dijo. Una barbaridad, un atrevimiento, yo no puedo creer. ¿Qué barbaridad? Y lo dice tan suelto de huesos que comparó no, tan escaso de la mujer. Yo no algo. quise decirlo, ¿sabes? Sí, bueno, ya usted ya lo dijo. Es que lo dijo él. Él y que esa parte femenina y el cerebro nosotros teníamos autonomía en eso. Y que si las podíamos manejar las dos cosas juntas era perfecto. Desagradable por lo menos, por decirlo menos, ¿no? Sí. Desatinado, arcaico, atrevido. Entre otras cosas. 11:29, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más noticias. Tenemos una entrevista sobre arte en nuestra última parte del programa. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, estamos... 11:36. Estamos de regreso. Parece cucu. Qué calor, ¿ah? Horroroso. Qué solazo. Señores y señoras, si ustedes van a caminar mucho haciendo sus diligencias del día, tomen todas las precauciones porque la calor azota. Así decían en su época, ¿no? Pero por supuesto. Sí, en la calor azota. La calor azota. No separan muchos años, Dome, así que sí, no. es que yo siento a veces que es otra generación millón con usted, pero no es así. No, o sea, muchos años, no otra generación. 4. Yo tengo 52. 7. Ya, bueno.
Parecen 4, pero son 7. Son 7, pero ahí estamos. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eso en temas internacionales, pero que de rebote también nos llegan, eliminó a Colombia de la lista de los países que luchan contra el narcotráfico por haber incumplido manifiestamente en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos. Esto según un comunicado del Departamento de Estados Unidos. ¿Y por qué decía que nos llega a nosotros por rebote? Porque claro, se produce más, se trabaja más, ¿cómo se llama? Van a laboratorios, se refina más, se exporta más y Ecuador sigue poniendo los muertos, las amenazas y las extorsiones. Oiga, 2 eventos que me han llamado la atención. Dígalos. Uno, acá a las afueras de un mercado aquí en Guayaquil pusieron una bomba. Pero esto era tarde, o sea, me refiero a la tarde, ¿no? Es que yo pensé que era la bomba de la noticia del otro aeropuerto. No, esa no me mola. Eso uno. Aquí y lo otro, que acá ayer se intentó, de hecho se cumple, robar un cajero. Un cajero de terror, un sí, cajero, pero lo curioso es que dentro de los detenidos habían 2 personas de nacionalidad chilena y esto no tiene nada que ver con que acusar al extranjero de delincuente, sino porque ellos eran la noticia, por Dios, expertos en el manejo de todas las herramientas necesarias, no solo para sustraerlo, sino para sustraer el dinero sin que termine explotando esa tinta que mancha todos los billetes cuando tratas de violentar al cajero automático. O sea, eso está, 2 eventos nada más en materia de inseguridad. Oiga, ¿Usted hablaba de? Sí, no, en temas internacionales también, que cada vez más se siente cercado a Nicolás Maduro, ¿no? Los millones de dólares que cuesta tenerlo de búnker en búnker. Es impresionante. Es impresionante. Dicen que uno de los tantos búnkeres que tiene justamente cerca del aeropuerto, Ilé, aeropuerto de Tauro, aeropuerto, bueno, Ilé. Y Donald Trump anunció también que Estados Unidos ha destruido una tercera lancha narco proveniente de Venezuela y con el título "Dejen de enviarnos drogas". Así que vamos a ver en qué termina esto y también la oposición venezolana entre María Corina Machado, todo lo que va a pasar ahí. Habrá que ver, ¿no? Y las declaraciones de Edmundo González. Sí. ¿Qué pasó? De verdad, qué horror. Las tenía por acá y no las encuentro. Oiga, pero los Estados Unidos, yo entiendo, tenemos una lucha, pero eso no es de tiro bomba. Hay que saber a qué se le tiró bomba. De verdad necesitamos que se conozca que debe existir un informe, eso no me lo estoy inventando yo, eso es lo mínimo que se pide, incluso siendo una lucha contra el narcotráfico. Yo no estoy diciendo que los dejen libres, yo no estoy diciendo, que pobrecitos, estoy diciendo el mundo debe saber lo que se está haciendo y quiénes terminaron muertos en lo que habla Estados Unidos como uno de las grandes formas de luchar contra el narcotráfico y directamente para Venezuela. Aquí tengo las declaraciones de Edmundo González, justamente una carta abierta a los jefes de Estado y de gobierno. Él denuncia que bajo el régimen de Maduro continúan las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura, citando los informes de la misión internacional independiente de la ONU, como también evidencia de este patrón sistemático de violación. Con el relato ahí... No me refería a esas, me refería a las que él dice que ya Maduro debería entrar como en una salida organizada, creo que vaya a disfrutar de lo que se ha robado, no, ¿por qué? No, en lo absoluto, no. Y yo pensé que usted me iba a ir con el tema del aeropuerto. También a comentarle que muy política la respuesta del alcalde Aquiles, diciendo que que ellos siguen con sus trabajos para construir el aeropuerto de Daular y que el presidente Daniel Noboa o el gobierno nacional continúe con el trabajo para Taura. Ahora no sé cómo vamos a hacer con todo aeropuertos, eso sí. Pregunta. O sea, porque cada uno vendrá con su análisis de por qué funciona o por qué debe ser en tal sector. Y yo he visto los dos, que dice que conecta más, quiénes son los mayores usuarios del aeropuerto de Guayaquil, que son la provincia de la Suay, entonces que conviene más, que es estratégico, que es fantástico, que casi como que hay que pegarle 2 ladrillos y ya estaría listo el aeropuerto. El sustento que da el alcalde Álvarez, eso es, ya está invertido, ya se comenzó, hay un fideicomiso. Claro, si al final del día conviene más en Taura, ya lo verá, esto es cuestión de demanda. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué recursos el gobierno nacional va a hacer el aeropuerto? Así es. Eso por un lado. Y por otro lado, Maffer,
¿Guayaquil está realmente en la necesidad y en la capacidad de tener un nuevo aeropuerto de la magnitud que se plantea? Eso también es una pregunta. Tenemos que entrevistarlo al alcalde. Ahorita lo vamos a llamar al alcalde. Sí, vamos a llamarlo directamente. Recuerde que habían ya uno recuerdo que tenía que haber un incremento de la cantidad de pasajeros. Pero los vuelos no se incrementan tampoco, todos van vía Quito, se incrementan es para Quito, no para Guayaquil. Por eso, no solamente al alcalde Aquiles Álvarez, tal vez a alguien de autoridad aeroportuaria que nos... Alcalde Álvarez, le estamos enviando un audio, estamos al aire en Cuarto Piso, en RTP, para comprometerlo con una entrevista. Buenos días, alcalde. Doménica Tabaqui lo saluda. Aquí estamos en RTP solicitando su comparecencia para una entrevista en vivo. Y estamos en vivo también haciendo el... Mafer, usted sí es tremenda. Ya, lo peor que puede ser es que no me conteste. 11:41, 11:42. Nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña Jessica Zambrano. Ella es periodista de investigación y máster, además, en periodismo digital, vocera de Mucha Cultura, de este 8º encuentro de investigación en artes de la Universidad de las Artes, justamente. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado, Jessica? Buenos días. Hola, Doménica, ¿cómo está? Qué gusto tenerla por acá. Cuéntenos, cuéntenos, por favor, de este encuentro, este nuevo encuentro, porque ya es el 8º, ¿verdad? Sí, correcto. Que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil. Bueno, este 8º encuentro es impulsado por el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la Universidad de las Artes y tiene más de 40 invitados a nivel nacional e internacional que promueven una mirada distinta sobre la cultura, ¿no? Una serie de reflexiones críticas alrededor de prácticas culturales como comer, por ejemplo, o la inteligencia artificial o la forma en la que nos relacionamos con el arte. Y bueno, estas actividades esperamos que puedan generar una discusión en la ciudadanía que creo que todos necesitamos. Jessica, el antecedente, los otros 7, ¿generaron esa discusión en la ciudadanía? ¿Ampliaron el horizonte quizás de los que fueron a este encuentro y de los mismos estudiantes? Sí, completamente. Siempre es un espacio, digamos, para generar también procesos, ¿no? No solamente la gente asiste a conversatorios y escucha, no tiene solo una escucha pasiva, sino que también se vincula con otras posibilidades del hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos, por ejemplo, el encebollado, ¿no? Entonces, yo lo pienso con chifle. No, ¿cómo lo piensa culturalmente? ¿Y usted cómo lo piensa? Bueno, ahora hay una reflexión crítica, ¿no? Ahora que, por ejemplo, hemos visto este debate de cuál es el mejor desayuno, allí vemos, por ejemplo, un ejemplo preciso de qué es el neoextractivismo, que es el enfoque de este encuentro, y es que cómo intentan como utilizar un proceso, ¿no? Un proceso que es popular, tal vez muchas veces para generar algunos réditos de ciertas marcas o de ciertos actores colectivos, culturales, y no necesariamente como una posibilidad de encuentro colectivo. Entonces así queremos verlo. Y los otros encuentros que han tenido, porque este es el 8º, ¿de qué les ha servido los otros? ¿Qué van a sumarle además de nuevo y qué también está siendo de utilidad lo anterior? Bueno, con esta convocatoria la Universidad de las Artes, a través de su Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, genera unos procesos de producción de contenidos académicos, de textos, convocatorias, y lo que es bueno saber es que cada vez estas postulaciones crecen, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos interés de la gente que trabaja en la academia, sino que también quiere proponer desde otros espacios menos académicos, menos formales, no solo en Ecuador, sino internacionalmente. Por ejemplo, este taller que está generando Santiago Rosero alrededor de el encebollado, genera una práctica de escritura sobre la comida, cómo podemos pensar la comida como comunidad, como espacio, cuáles son los factores que se involucran, ¿no? en entregar este plato, su historia misma. Y en este caso puntual, como era el fight con Perú, ¿cómo revivió la guerra? Claro. ¿Y cómo lo tenemos guardado? Sí. Bueno, nuestras generaciones, quizás las de usted no le voy a preguntarle, tranquila, pero sí te quedaba, porque nos habían formado así, un odio racional, que nos explicaba la guerra. Aparte, bueno, crecimos con el y problema, cómo esto pues dinamitó o sacó nuevamente nuestras emociones, incluso se las llegamos a transferir a quienes estaban ajenos al momento. Y todo esto también es como un discurso que
muchas veces nos sirve como para sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos y posiblemente ignorar tal vez otras cosas. Entonces, allí hay cosas que poner en cuestionamiento. ¿Y cómo es el escenario? ¿Hay un moderador? ¿La gente pide la palabra? ¿Cómo se pueden también inscribir? ¿Qué costo tiene? ¿Fechas? Denos toda la información. Bueno, todo esto se va a realizar del 29 de septiembre al 3 de octubre, en la Universidad de las Artes de Manzana 14, en la ex Bolsa de Valores, que es el 9 de octubre, y Pichincha. Y después, este es como el abreboca. El abreboca, o sea, bueno, es un tipo de evento que es distinto. Vamos a generar una conexión con otro espacio cultural que es el MAC a través de las Independientes, que es una feria de ferias, y esto va a ser del 1 al 5 de octubre en el MAC. Entonces, esta feria de ferias reúne a 3 propuestas independientes, como lo dice su nombre, de la ciudad, que son el Furia Fanzine, que es un encuentro que ya lleva 5 años gestionando el fanzine en la ciudad. Cuéntales qué es el fanzine. El fanzine es una publicación que no necesariamente se rige bajo las lógicas de un libro, sino que tú puedes generar un fanzine con una pequeña idea y gestionarlo en un papelito, en lo que sea, y contar una pequeña historia que seguramente va a enganchar con otras personas que no necesariamente se acercan a un producto editorial para leer una gran novela o una gran obra literaria. Entonces, son como recursos más modernos, ¿no? Exacto, más actuales. Son recursos más actuales con el dibujo, intercalan gráfica, ¿no? Que no sé, leía por ahí a unos especialistas en arte contrariarse con el arte, no sé si cabe el término moderno, el arte actual, el que de repente ves a alguien que está sin moverse y eso ya es arte, o en alguien que coge algo y rompe y eso ya es arte. El guineo, exacto, o que estrella un globo arte con pintura y eso ya es arte. Yo sé que esta cuestión al final termina siendo un poco subjetivo, pero ¿cómo has visto este tipo de nuevos espacios, de nuevos actores y de nuevos conceptos artísticos? Sí, generalmente también el arte entra en esa lógica de nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, en el que también hay una oferta, hay una demanda, hay unas lógicas de juego, ¿no? Que plantean unos precios a veces exorbitantes por unas ideas muy, muy concretas, pero más bien lo que busca las Independientes, al menos, y el diálogo que genera el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, es aproximar al público a esto que llamamos arte, ¿no? Y cuestionarse, ¿no? El público tiene derecho a decir, esto no me interesa, esto no lo entiendo, esto no es arte. Ya, pero ¿cómo lograr que lo diga luego de verlo? Porque hay conceptos como el que nos acabas de decir, el fanzine, que quizás pocos lo conocemos y no sea eso lo que me atraiga. ¿Cómo hacer que la gente llegue hasta el lugar y luego pues, saque en su derecho su conclusión, pero que se acerque? Bueno, generando este tipo de espacios, ¿no? A mí me parece súper válido que existan este tipo de espacios que además son siempre, tienen una lógica de gratuidad. Entonces, saber que la cultura no es solamente para una élite o para personas que estudian un montón y que van a la universidad necesariamente a, digamos, sí, o sea, obviamente también creemos en la educación en artes, pero no necesariamente lo que hace un artista es solamente para un circuito, ¿no? Entonces, generar esta aproximación, nosotros, por ejemplo, en las Independientes vamos a tener una exposición en las afueras del MAC que va a estar a partir de una propuesta de una editorial cuencana que se llama Subte Editorial, y que ellas trabajan con canciones de autores ecuatorianos y las ilustran, ¿no? Entonces, ese proceso en el que hay alguien que escribe una canción, que luego la transforma en canción, que se nos queda pegada en la cabeza y luego alguien más la ilustra porque tiene una interpretación, esto es lo que nosotros queremos generar, una posibilidad de aproximación. ¿Tiene idea de bueno, alguna? entre nuestros invitados tenemos precisamente a Lola Boom, que es una banda muy popular entre los jóvenes de hoy, que además se van a presentar el sábado 4 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar, y ellos, por ejemplo, tienen canciones sobre
cómo enamorarte, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo recordarte cuando te veo un fin de semana en el que no te he visto porque yo vivo en Quito y tú en Guayaquil, ¿ya? ¿No está muy concentrado en la juventud? Esto de aquí no, por eso estamos generando diversos. Sabemos que la cultura en Guayaquil es una gran cantidad de cosas, ¿no? Que no la podemos categorizar, ¿no? A veces también nos quieren hacer creer que solamente el lenguaje guayaco es la cultura, pero somos tantas cosas al mismo tiempo, No, y bueno que sobre todo se quiera atraer justamente a la juventud, ¿no? Que a veces nos quejamos que no hay espacios para los jóvenes, no hay espacios de cultura, de arte para los jóvenes en la ciudad y que ahora pues por medio de este encuentro. Jóvenes. ¿Ah? Yo siento que estamos excluidos los viejos. No, pero es para todos realmente. Claro, es para todos. Sí, y sí. me parece una linda idea también porque une a la familia, madres con hijas o hijos, padres, la familia entera puede asistir. ¿Han tomado algún tipo de medida extra de seguridad? Para la gente que no se anima a moverse mucho a ciertos eventos masivos, teniendo un poco de miedo por la seguridad en la ciudad. Bueno, realmente la feria se va a realizar, el ILIA el Encuentro Latinoamericano de Investigación en Arte se va a realizar de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero las independientes se va a realizar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y bueno, también una medida tal vez, si lo queremos ver así de seguridad, ha sido que se pueda realizar en el MAC, donde la gente tiene una posibilidad de estar dentro de un circuito cerrado, que no es necesariamente tampoco como... No, y tienen guardias de seguridad también. Claro, pensamos la seguridad, pero... es un lugar pero seguro. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Jessica. Éxitos en este 8º Encuentro Internacional de Investigación en Artes, en esta feria de ferias también, la Feria de Libros. Tenemos que irnos de gancho, Mafer, para allá. Sí, estaba un poco atrapada. Gracias por la invitación, por la convocatoria, que yo al final digo, esto es lo último porque todo va a tener un proceso. Y un trabajo exhaustivo, un trabajo de mucho esfuerzo, lo aplaudimos y lo agradecemos también como guayaquileñas. No me puedo despedir sin antes darles una recomendación, por favor, me ponen la musiquita, la recomendación de Banco Guayaquil para aquellas personas que no se han cambiado de banco y quieren hacerlo como lo hice yo y me cambió la vida porque como no soy tecnológica, la aplicación de Banco Guayaquil es en mi celular, rapidito y súper fácil. Banco Guayaquil, el banco que siempre, sin filas, sin actores, siempre está pensando de qué manera ayudar a sus clientes. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Mafer. Y seguiremos hablando seguramente mañana de esta pregunta para irnos a una constituyente. Y también un nuevo incidente en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea, justamente. Y Ricardo Patín. Sí, tuvo un que uno altercado. entraba, el otro salía, Ajá. respétame, yo te respeto. Hoy, en la puerta del ingreso al ¡Qué pleno. pereza! Bueno, como dice una amiga, qué pereza. Lastimosamente se dan estos episodios en la Asamblea y por algo esta institución, por más que se hacen grandes esfuerzos para limpiarla un poco, hay este tipo de eventos que a veces empantanan mucho más de lo que se hace de bien en la Asamblea. Hay muchas cosas que empantanan el trabajo en la Asamblea, muchísimas. Podemos ir vamos. de largo. Nos vamos antes que nos despidan. Chao, hasta el día de mañana. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.